Hola, mi nombre es Ailila Wando, soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí y actualmente estoy cursando el aula virtual de modalidad de graduación. En este video, que corresponde a la tarea número 4 de un esquema mental, y además explicar en un video las 6 principales titulaciones o modalidades de titulación de nuestra universidad, explicaré una de ellas y además voy a relacionarla con mi trabajo de titulación. Bueno, tenemos que saber que nuestras modalidades de titulación en nuestra universidad son 6 principales. Una de ellas es un ensayo y artículo académico, otra es estudio de caso, de un desarrollo comunitario, un examen complexivo, el emprendimiento y por supuesto un proyecto de investigación. Bueno, entonces hablando de las modalidades, la primera que vamos a explicar es la del desarrollo comunitario. ¿De qué se encarga el desarrollo comunitario como modalidad de titulación? Es una modalidad un poco más participativa, se encarga un poco más de la ayuda común, de vincularse con la comunidad y por supuesto buscar una solución al problema que yace en esa comunidad y por lo consiguiente vincularse y construir una participación mutua, ¿no? Cuando hablamos de emprendimiento, vamos a ver que el emprendimiento es un proceso un poco más de organización, es un poco más organizacional. Los estudiantes buscan más una oportunidad empresarial, una oportunidad de propuestas de financiamiento en las que son mucho más constructivas para estudiantes de la carrera de administración, por supuesto. El ensayo o artículo académico, ¿qué hace o qué objetivo tiene el ensayo o artículo académico? El artículo académico tiene el objetivo o la finalidad de genera propuestas y por consiguiente construye ideas, construye nuevas formas y además de afianzar los conocimientos por medio de la propuesta, la construcción y la publicación de un artículo científico o académico. El examen complexivo o proyecto de investigación y estudios de caso. El examen complexivo busca más es una evaluación, ¿no? Una evaluación que tiene como finalidad evaluar conocimientos, evaluar destrezas de nuestros estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí, al igual que en otras universidades de otros cantones u otras regiones del país, que plantea o que más bien es su objetivo. Busca formar profesionales que rindan de manera más conjunta y más consciente, con conocimiento y destrezas al momento de una situación. El estudio de caso son estudios más bien exploratorios, descriptivos, explicativos y por supuesto reflexivo. Los estudios de caso son estudios a una cierta cantidad de población, a diferencia del proyecto de investigación que se encarga de más de 100, 200, 400 estudiantes o 400 investigados, por 400 personas a investigar. El estudio de casos es un estudio más delimitado. Busca explorar, describir, explicar y por lo consiguiente reflexionar. El proyecto de investigación, que es una de las modalidades más utilizadas en nuestra universidad. El proyecto de investigación es más bien un proceso dialéctico. Este proceso dialéctico, junto con técnicas o herramientas de investigación, se encargará de buscar una solución a un determinado tema, porque el proyecto de investigación concierne, o más bien tiene el objetivo, tiene la mentalidad de buscar un resultado a un problema.
porque si no fuera un problema no se buscaría una solución. Entonces, estas son nuestras 6 modalidades de titulación de nuestra universidad, y refiriéndome a mi tema de titulación, el que yo elegí, que es sobre las enfermedades respiratorias en un cierto periodo de tiempo de cierta población en un lugar. Voy a utilizar el estudio de caso. Bueno, el estudio de caso. Primero, ya sabiendo lo que es un estudio de caso, el cual completamente consideramos que es un estudio exploratorio, descriptivo, explicativo y reflexivo, un estudio delimitado de pocas personas a estudiar, y entre otros aspectos ya dichos, vamos a decir que los principales o el proceso para un estudio de caso va a ser el siguiente. El primero es la selección del caso. Vamos a decidir si nuestro caso es completamente viable o si el caso es viable o si es completamente descartado. Decidiremos si sí o si no. Lo que siguiente va a ser la elaboración de preguntas, un listado de preguntas en el cual vamos a utilizar durante toda la investigación del estudio. La localización de las fuentes de datos. Vamos a localizar quiénes van a ser nuestras principales fuentes, el análisis e interpretación de los resultados y por consiguiente la elaboración del informe del estudio. Bueno, entonces explicando uno de los primeros pasos del proceso para hacer el estudio de caso, va a ser la selección del caso. Decidiremos por qué, como ya lo dije previamente, por qué sí y por qué no, ¿no? Esta consta de una serie de puntos en los que vamos a tratar los ámbitos relevantes, las fuentes de información, el problema y el objetivo de este, ¿no? Entonces, como ámbito relevante en la enfermedad respiratoria vamos a ver el porqué de un punto psicosocial, un punto social, punto médico de la enfermedad. Trataremos los términos más importantes de esta. Y las fuentes de información, pues las fuentes de información van a ser aquello que nos va a llevar a recopilar datos para tener una idea del por qué es un ámbito relevante. El problema, determinaremos lo que nos va a llevar a pensar que es un problema y lo que nos va a decir por qué tenemos que estudiarlo. Y finalmente decidiremos el objetivo de nuestro caso, en el cual trataremos la dirección a la que vamos a ir. El siguiente punto, un punto muy importante, un paso muy importante en lo que es el estudio de caso, va a ser la elaboración de la lista de preguntas. Trataremos ámbitos como cuáles, qué y por qué, ¿no? Haremos una lista de preguntas completamente entendible al léxico del paciente, preguntas concisas y precisas que nos lleven a la dirección, nos lleven al punto que queremos llegar. Y vamos a tratar, en el caso de una enfermedad respiratoria, factores de riesgo, causas, posibles factores de herencia. En lo que se encarga de la localización de fuentes de datos, vamos a tener como fuentes de datos exámenes, vamos a tener entrevistas, observaciones y por supuesto ciertos documentos personales del paciente. En la localización de fuentes de datos vamos a tener los exámenes, ya sean médicos del paciente, pueden ser exámenes psiquiátricos, pueden ser exámenes previos, entrevistas con familiares, entrevistas con el paciente, observación, un estudio observacional, ya sea como un estado de caso de control, un estudio observacional que nos permita por medio de la visión ver la relevancia del caso. Y los documentos personales, ya sean el historial médico, citas con médicos de infancia, citas con médicos de
ya sea el médico psicólogo o el médico que se ocupa de la enfermedad. Bueno, en lo que concierne al cuarto paso del estudio de caso va a ser el análisis e interpretación, en el que tomaremos los resultados de la elaboración de la lista de preguntas, la localización de fuentes de datos y los abordaremos. Se abordará, se analizará, se va a hacer un análisis y se manifestará los resultados y lo obtenido de todo aquello que hemos visto hasta ahora. Por último, que va a ser la elaboración del informe. La elaboración del informe, todo lo recopilado, todos los datos recopilados en los 4 pasos anteriores, vamos a ponerlo, vamos a redactarlo en un informe y aquí se va a hacer lo que va a ser la propuesta. Como ya había dicho antes, la elaboración del informe, como el estudio de caso es un estudio exploratorio, descriptivo, explicativo y reflexivo, haremos eso, explicaremos, describiremos, explicaremos y haber explorado todo va a hacernos reflexionar sobre el resultado y la conclusión de lo que es el estudio de caso. En mi tema de estudio, que es las enfermedades respiratorias. Bueno, y así damos como concluida el video explicativo y la tarea número 4, que era el mapa mental sobre las modalidades de titulación en nuestra universidad. Muchísimas gracias.